Buenas noches, chicos y chicas, ¿cómo están? Buenas noches, Lick. Muy buenas noches. Buenas noches, Licenciado, Lick, ¿todo bien? buenas noches, Buenas noches, Lick. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Por Buenas qué noches, vamos a Lick. tener descanso? Ustedes solo descanso tienen ustedes, por Dios santo. Vamos a hoy a trabajar el tema en el que vamos a integrar todo lo referente a la huelga, el paro, el arbitraje, por medio de un procedimiento. En la primera diapositiva les coloco formas de normación colectiva, porque a través de las formas de normar colectivamente podemos solucionar conflictos dentro de una empresa. Pero ¿qué sucede si no se quiere firmar un contrato colectivo, un pacto colectivo principalmente? ¿Qué pasa si no lo quieren firmar? ¿O qué pasa si firmado un pacto colectivo no lo cumple el empleador? Pasa que hay inconformidades, ¿verdad? Entonces, ese es el tema que puede generar la posibilidad que los trabajadores quieran irse a una huelga, ¿no? Porque están buscando los mecanismos para solucionar los problemas, pero no acceden a los mismos. Por eso coloco primero esta diapositiva. Pero ahora veamos. Por cierto, no vamos a tardar mucho, la verdad que está bien corto y lo tengo bien resumido. Entonces, cuando hay una inconformidad, porque no firmaron un pacto, no cumplen con el pacto, pues esa inconformidad de los trabajadores puede generar que se aplique el procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social. ¿Y qué es eso? No es más que un escenario general que permite a los empleadores y trabajadores solucionar sus conflictos de dos maneras, en la vía directa o en la vía judicial. Entonces, lo primero que hacemos, es lo que acabo de medio explicar, es que debemos de usar la herramienta del denominado arreglo directo. Y solo hago una aclaración, no sé si fue en este salón que me preguntó, los grupos, no sé si dijo grupos coaligados, no me recuerdo, pueden participar en la conciliación. No sé si fue esa la pregunta, pero mejor lo aclaro. Que sí pueden participar. Y ahorita lo voy a explicar. En este arreglo directo es el primer elemento necesario dentro del procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social, porque es a través de este arreglo directo que se presentan las quejas o solicitudes. ¿Quién lo puede solicitar? Lo solicita el comité o consejo ad hoc, que no son más de 3 representantes. Y entonces este grupo coaligado, que se hace representar por estas personas, pueden llegar a un acuerdo. Si hay un acuerdo, se levanta acta y se manda copia certificada a la Inspección General de Trabajo en 24 horas. Y fácil en la vía directa y se acabó. Firmaron un convenio. Cuando se trata digamos, de sindicatos, por supuesto que también pueden hacer uso de ese arreglo directo presentando quejas o solicitudes. Lo puede hacer, lo pueden hacer los grupos coaligados, como lo puede hacer el sindicato. Pero casi siempre el sindicato hace uso de, de su derecho como sindicato de promover la firma de pactos colectivos. Entonces, muchos de los casos, en lugar de presentar quejas, presentan un pacto. Por eso se los coloco acá, miren, en blanco. Es decir, dos procesos. Cuando hay quejas o solicitudes,
Puede participar el comité ad hoc o consejo ad hoc. Y aquí donde solo participa el sindicato. Presentan el proyecto al patrono por medio de la autoridad administrativa. Y si hay acuerdo, firman el pacto, ¿verdad? Se recuerdan y lo mandan a homologar. Pero si no hay un acuerdo y pasados los 30 días tampoco hay un acuerdo, entonces hay problemas, ¿verdad? Lo mismo pasa con este de arriba. Aquí fácil hubo acuerdo, pero ¿qué pasa si no hay acuerdo? En ambos casos, en cualquiera de estos dos escenarios, puede llegar a este punto, miren, no hay acuerdo. Solo hago una aclaración. Cuando hay comité o consejo ad hoc que quieran ir a la regla directa, no se les olvide que tienen 5 días para dar un aviso a la Inspección General de Trabajo del nombramiento. Solo es un aviso, no tiene más efecto que eso. Olvidé mencionar eso. Pero entonces, en los dos escenarios, presentar quejas o solicitudes o presentar pactos, ambos pueden terminar positivamente. Positivamente significa que hay acuerdo, levantan acta o firman el pacto. En el primero mandan copia certificada a la inspección, en el segundo solicitan la homologación del pacto colectivo de condiciones de trabajo y se acabó el conflicto. Pero ¿qué sucede? Les decía que en estos dos tienen un efecto negativo, es decir, no hay acuerdo. No hay acuerdo. ¿Qué se hace? Entonces, ahí existe un problema, ¿verdad? Una inconformidad. Y esa inconformidad se denomina cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Solo vamos a ver quién está solicitando ingresar. Muy bien, ya di acceso. Bueno, ahora continuamos. Les decía entonces que en cualquiera de esos dos escenarios puede existir un efecto negativo, es decir, que no haya ningún acuerdo para resolver las reclamaciones de los trabajadores, ya sea para atender esas quejas o solicitudes o para la firma de un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Y entonces, al no haber un acuerdo, la ley denomina a esa condición en la que quedan los trabajadores en una cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Y ahí es donde nos vamos a aplicar esa teoría que estuvimos viendo de la huelga y el paro, porque es aquí en donde ya arranca el procedimiento para poder llegar a una huelga. Antes de eso, está dentro de ese procedimiento en la resolución de conflictos de carácter económico-social el arreglo directo. Pero si no, el empleador pues, no quiere, entonces, y no hay ningún acuerdo, entonces se causa esa cuestión susceptible de causar una huelga o paro. Y entonces eso nos lleva a la denominada conciliación, que es un procedimiento judicial. Y ese procedimiento judicial de conciliación, debo aclarar que no debe durar más de 15 días a partir del momento en que recibido el pliego de peticiones. Sin embargo, yo siempre hago el chiste y les digo, son 15 días de hule, ¿va? Porque tarda años esto y cómo es que se computan los 15 días, ¿no? Pero eso ya es otro asunto. Hay mora judicial y normalmente cuando ya arranca una de las primeras audiencias, entonces ahí empiezan a computar los días, pero los tiempos muertos no los toman en cuenta. Bueno, entonces ya tenemos una cuestión susceptible de causar una huelga o paro, entonces lo procedente es que acudamos a la vía judicial y para eso debemos de presentar una solicitud
con base en los requisitos establecidos en el artículo 381, segundo párrafo del Código de Trabajo. Esa solicitud la pueden presentar los sindicatos por medio del comité ejecutivo en pleno o bien 3 delegados del referido comité ejecutivo. Y si no están sindicalizados, entonces pueden ser 3 delegados con facultades ad referendum, que significa que van a aceptar preliminarmente, pero lo van a confirmar con las bases. Bueno, esta solicitud, pues ya con los requisitos, a esa solicitud, pues se debe incorporar el denominado pliego de peticiones, porque ahí es donde vamos a plasmar los intereses. Por ejemplo, que vimos en el arreglo directo, no se llegó a un acuerdo y se pidieron, hablemos de 20 peticiones. Entonces, esas 20 peticiones son las que se van a colocar en la solicitud y ahí es donde va a estar el pliego de peticiones. ¿A quién le trasladan ese pliego de peticiones? A un juez de trabajo. Y entonces el juez de trabajo puede tener algún previo de la solicitud y puede solventarlo o corregirlo en acta, pero obviamente aquí en teoría pareciera ser muy sencillo porque el juez corrige en acta, pero lo va a hacer después de que los trabajadores pues solventen los previos que les han impuesto. Y eso puede durar un par de días, si no es que meses. Y entonces, si ya le cumplen con los previos, entonces pasa el siguiente proceso, que definitivamente lo va a admitir a trámite. Esa es parte de la... Dame un segundo. Esa es parte de un proceso normal judicial. Toda petición conlleva una resolución de trámite. Entonces, previo a eso, pues valga la redundancia, el juez puede ordenar la corrección de algunas acciones y una vez corregidas, entonces admitirá a trámite la solicitud. Cuando admite a trámite a la solicitud, van a haber otros factores que el juez debe de considerar, como por ejemplo, ordenar que dentro del plazo de 12 horas se conforme el Tribunal de Conciliación y ordenará que se notifique a la otra parte para la designación o el nombramiento de los delegados. Como tienen que notificar a las dos partes, o sea, en la resolución va a ordenar que que se conforme el tribunal y segundo, que notifiquen para que presenten sus delegaciones, tanto del empleador como de los trabajadores. Bueno, esa va a ser la resolución. Y esa resolución debe ser notificada para que arranque este proceso, ¿verdad? No solo de admitir a trámite, sino que se conforme el tribunal y que las delegaciones pues nombren a sus delegados. Pero notificado hay un efecto adicional, el denominado emplazamiento, que es el que tienen ustedes acá. En términos concretos, el emplazamiento no es más que evitar represalias uno contra otro bajo alguna sanción. Eso es en términos concretos. Pero entonces podemos decir que el emplazamiento es para evitar que cualquiera de las partes tome represalias. Y esas represalias se traducen normalmente en despidos, que nadie quiere ser pues despedido por accionar de esta manera ante un un juzgado, en este caso ya ante un tribunal. Entonces el juez va a notificar, se declara emplazado, pero al tener una prevención el empleador de que no puede prácticamente despedir, eso se está traduciendo, pero hay empleadores que al momento de ser emplazados dicen, pues yo voy a despedir y punto. Y despiden sin la autorización. Y si lo hace, entonces da la oportunidad para que el trabajador pueda plantear un incidente de reinstalación y el juez ordenará la reinstalación en
24, en 24 horas. Alguien preguntará, ¿pero qué sucede cuando existen faltas al servicio y de veras merecen despedir a los trabajadores? Bueno, como está emplazado y no puedo tomar represalias, le debo solicitar al juez de trabajo que me permita despedirlo. Y entonces se llama un incidente de terminación de contrato de trabajo. El juez lo autoriza y entonces se despide sin responsabilidad. Si no, piden la reinstalación y el juez en 24 horas ordena la reinstalación. Por supuesto, la ley es bien dulce y dice 24 horas, pero dura más que eso, mucho más que eso. Entonces ya tenemos que el juez emitió la resolución, ordenaron la conformación del tribunal y que se integren, que se nombren los delegados. Y paralelamente, pues tenemos el efecto favorable a los trabajadores donde no pueden ser despedidos. Bueno, ¿qué pasa entonces? Ya se declaró competente el tribunal, ya se conformó, no tiene ningún impedimento y entonces se debe de reunir sin pérdida de tiempo el Tribunal de Conciliación. Y dentro de las 36 horas va a citar a las delegaciones para que así comparezcan a una audiencia. Y normalmente las audiencias dicen, y se fija la audiencia para el día 23 de octubre del 2023 a las 9 horas en la sala de audiencias del tribunal, de este tribunal. Pero la ley dice que se deben de reunir 2 horas antes, o sea, 2 horas antes oirán a las delegaciones por separado. Y entonces cuando el juez cita a las 9 de la mañana y la ley dice que debes escucharlos 2 horas antes, significa que antes de las 7 debemos de estar ahí porque a las 7 van a llamar a las delegaciones. Y en esas delegaciones entonces el tribunal en acta consignará cuáles son las pretensiones. En este caso, llama a las delegaciones, propone, primero llaman a los trabajadores, les dice, miren, ¿qué están pidiendo? Pueden bajarle a esta petición, ustedes están pidiendo un incremento del 10%, podemos acordar un 2%, porque para buscar cómo solucionar los conflictos y que todos salgan ganando, que no hayan tantas pérdidas en la empresa, tanto que puede decir el juez. Llaman a la delegación de los empleadores y le dicen, mire, aquí está de acuerdo, usted accede a dar un poco, recuerde que son sus trabajadores, usted tiene una ganancia y luego cita a las delegaciones y les propone los medios de arreglo. Les dice, miren, en estas 50 peticiones los empleadores están de acuerdo al 100%. En estas 5, por ser incrementos, solo acuerdan un incremento del 1%. En estas acuerdan acceder a dar un permiso al año en tal y tal condición. Y entonces ya dependerá de los trabajadores y dicen, mire, pero el 1% no es, y al final no hay acuerdo. Entonces dice, no se aceptan las recomendaciones del tribunal, porque él ya los escuchó por separado, los reunió y nada. ¿El juez qué tiene que hacer? Vuelve a repetir el procedimiento, cita las delegaciones y lo fija para otra fecha. Vuelve a hacer lo mismo, reúne a las delegaciones, los escucha por separado, lo llama a las 2 delegaciones para verlas, propone los medios de arreglo o las bases de arreglo, pero no se aceptan las recomendaciones. O esperemos o pensemos positivamente que sí hubo un arreglo. Entonces termina la controversia, firma de cumplimiento el convenio y que no, el compromiso no debe ser más de un año. Entonces hay un convenio. Y entonces
pues ahí terminó el conflicto, se acabó. Llegaron a un arreglo, firman el convenio y se acabó. Pero ¿qué sucede entonces si a pesar de que se repitió no hay acuerdo? Ya no se repite, sino que el juez está obligado a elaborar un informe, el tribunal, perdón, está obligado a elaborar un informe con copia a la inspección de trabajo, en donde va a detallar las causas del conflicto, las recomendaciones, quién aceptó y quién no. Y eso es una obligación del tribunal. Entonces, aquí está el informe, y ya sabemos que mandamos copia de la inspección. Pero a partir de este momento, en donde no hubo ningún acuerdo, hay 24 horas. En esas 24 horas las partes pueden decidir irse a un arbitraje. Ese se llama arbitraje opcional o potestativo, porque pueden acordar en ese momento las partes, decir, miren, ¿para qué seguimos con esto? Es mejor irnos a un arbitraje. Y de ahí la resolución la vamos a acatar. Pero 24 horas de fracasada la conciliación y no hay compromiso de ir a un arbitraje, entonces el siguiente proceso es determinar o establecer la legalidad del movimiento. Y se recuerdan, hay huelgas legales, huelgas justas, ¿verdad? Y cuando es una huelga legal, ya les di los elementos. Y entonces el juez en resolución, por supuesto que así debe de ser, en resolución declara la legalidad del movimiento y eleva en consulta a una sala de trabajo, quien en 48 horas debe de confirmar. Una vez confirmado eso, y por supuesto que no haya posibilidad de ir al arbitraje, porque también puede ser que aún en esta etapa puedan decidir, miren, ya se emitió la resolución, pero eh, acordemos ir a un arbitraje. Puede suceder, pero si no lo hay, no hay tampoco un convenio, es decir, en ese momento, miren, yo les dije que solo 5 iba a aceptar, pero les acepto estas otras 8, ya son 13, lo demás les aceptan el 1% de incremento, puede ser que ahí lleguen a un convenio, pero si no lo hay, entonces prácticamente una vez confirmado por la sala, los trabajadores tienen 20 días para irse a la huelga. Por supuesto que para eso deben de estar, se recuerdan, el 50% más uno de todos los trabajadores, ¿verdad? De lo contrario no lo van a poder hacer. Si se van a la huelga, entonces piden que se declare si es una huelga justa o injusta. Y entonces ese pronunciamiento lo va a realizar dentro de 15 días el tribunal. Va a decir si es justa o es injusta. Sin embargo, si no se pudieron ir a la huelga por X o Y motivo, entonces pasados los 20 días deben acudir al arbitraje obligatorio. Aquí ya no es opcional, aquí se tienen sí o sí que ir porque deben de resolver sus conflictos y tendrá que ser a través del arbitraje obligatorio. Como ven, todo lo que tuvimos que llevar para llegar a esta huelga, que es el mismo proceso también para ir a un paro, solo que los empleadores no lo usan, pero es el mismo proceso. Entonces, miren lo difícil que es llegar a la huelga. No es eso de que nos vamos a ir a la huelga o que nos declaramos en asamblea permanente, eso es una huelga de hecho, una huelga ilegítima y ya vimos las clasificaciones. Esto es solo para que entendieran de manera integral todo el tema de la huelga, el paro. Pero adicionalmente, pues tomen un escrima aquí, yo les coloqué algunas preguntas que les puede ser de utilidad para la lectura de los artículos, ¿verdad? Porque con esto les estoy diciendo que voy a
preguntar mucho código en el examen final y entonces pues es sano que ustedes pues lean y por esa razón les tengo estas preguntas. Ese es, tomen un esquema. Y luego el paro. Muy poquito dirán, pero igual es una especie de orientación para que ustedes pues estén familiarizados y sepan que son puntos muy fundamentales de esta clase. Bien, el paro, la huelga. ¿Tienen alguna duda? Claro como el agua. Excelente. ¿Verdad que estaba fácil? Está bien explicado. ¿Qué dice Yadira Montes? Licenciado, usted hablaba que en la primera parte del proceso se daba un emplazamiento, Sí. digamos que, ¿y en qué parte del proceso, si no se llega a un arbitraje opcional o no se llega a un arbitraje obligatorio, el emplazamiento deja de tener vigencia o es hasta que se resuelve el conflicto? Es hasta que termine el conflicto. Así es. Hasta finalizar el conflicto. Incluso puede ser la resolución del tribunal de arbitraje. Y eso tarda años. Hemos escuchado emplazamientos hasta de 15 años, pero se da. O sea, en 15 años no pueden despedir personas si no es por una orden de juez. Exactamente, yo diría. Me ha entendido muy bien. ¿Puede poner la diapositiva del paro? Pónganse pilas, hombre. Pensé que una pregunta de a fondo me iban a hacer. No hay más preguntas. Puede ser. Gabriela Esther Guerrero. Licenciado, me cabe la duda con lo del emplazamiento. ¿Esto aplica solamente para, por ejemplo, 011, 022? Pero ¿qué pasa con el término de contratos de 029? En algún momento podría decirse, sí, acabó mi contrato, pero hay emplazamiento, ¿me tienen que renovar o no aplica? Vean, ese es un tema un poco complicado. Y lo vimos ya en derecho individual. Primero, si un 029 fue contratado en las condiciones que establece el manual de clasificaciones presupuestarias, pues ahí no aplica el emplazamiento para ellos, porque solo están prestando un servicio profesional, entregan producto. El problema es cuando ya se tergiversa todo. Y entonces cuando se tergiversa todo, entonces yo recomendaría en todo caso mejor un ordinario. En el caso que lo despidan. Porque el juez solo va a pedir, en este caso, que los trabajadores bajo dependencia, y en este caso, pues aplicaría para los renglones presupuestados. ¿Estamos? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguien más? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Con una consulta, esto de la huelga y el paro, ¿sí se da en Guatemala? Porque yo la verdad que nunca he escuchado que alguna empresa se vaya a paro o huelga. Sí se da. Sí se da, eso es lo que cuesta, es una camisa de fuerza, le llaman. Y a veces, pues, culmina como es todo un proceso, ¿verdad? A veces culmina con puntos de derecho, tantas cuestiones que se puedan dar, pero sí se dan. Henry Vinicio Esteves. Licenciado, buenas noches. Mire, yo recuerdo que sucedió algo así con Coca-Cola hace algunos años. Así es correcto.
Creo que estuvieron como 2 años, si no estoy mal o algo así. Más cantidad de años, cantidad. Gracias, Lick. Bueno. ¿Qué pasa con las maquilas que dejan sin empleo a las personas? ¿Es paro? No. Ya expliqué cómo se debe hacer un paro o una huelga. ¿En qué momento se quita el emplazamiento? Ponga atención, cuando termina el conflicto. Muy bien. Un like para ustedes. ¿Portaron bien hoy? Un par de likes. No hay nada más. Descansen entonces. Gracias, Feliz noche. licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Ahí estudian, por favor. noche, No se olviden. Claro que sí, Lick. Feliz noche, Lick.